Hey, buenas, bienvenidos una vez más a Susurros Podcast. Estamos con otro episodio muy chiva, con un tema bastante interesante y curiosamente con un tema que hemos venido ahí pateando un poquito, que nos habían pedido y que no habíamos podido grabar, pero que les traemos el día de hoy para que comenten con nosotros y nos digan qué les parece. Traemos unos casos bastante interesantes y vamos a tratar de tener una conversación ahí bastante chiva alrededor de un fenómeno que es bien particular. Hoy vamos a hablarles de bilocación y algunas otras cositas alrededor, pero antes de eso, Mae Walding, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Mae. Mae, sí, es un tema que hemos tenido tiempo ahí de estar postergando, pero que ya el día de hoy se nos dio grabar, Mae. Mae, nada más antes de empezar quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo que le den like al video, que nos sigan acá en YouTube y que si están en Spotify nos den las 5 estrellitas, que por cierto, Mae, hoy vimos el montón de historias de gente que nos tiene como su primer podcast, Mae, en Spotify, ¿verdad? Y les agradecemos muchísimo por eso, de verdad. Estuvo muy tuanis ver cuántas personas realmente nos dedican un poquito de su tiempo. Muchas gracias a todos. Sí, mae, muy tuanis, de verdad agradecerles a todos. Ya te digo, porque a mí el dato que más me llama la atención, mae, que me pareció muy curioso, es, no sé si lo tengo aquí escrito, y si no, voy a darles un estimado, pero por ahí lo mencioné en redes sociales, alrededor de 900 y pico, casi 1000 personas. Para mí son un montón, mae. Sí. Le salimos como podcast número 1 en su recuento. Mae, esa hora está muy tuanis, honestamente, les agradecemos un montón. Mae, sí, muchas gracias a todos, de verdad, por sacar su ratito y acompañarnos a nosotros. Que, mae, nosotros empezamos con esto, ¿verdad? Nada más ahí como para contar nuestras historias, escuchar a la gente también y vemos que ha crecido bastante, de verdad, es gracias a ustedes nada más, pura vida, de verdad. Sí, mae, pero bueno, vamos con el tema, mae. Es súper vacilón porque este tema, yo creo que como desde temporada 1 lo hemos venido pateando porque siempre metemos otros y sí, metemos otros y metemos otros, pero es de esos fenómenos que yo creo que ahí cuando íbamos a hablar en temporada 1 un poquillo de otras cosas, como cuando hablamos de Shadow People y Niños de Ojo Negro, andaba como por ese momento cuando lo íbamos a tocar y no sé, se fue quedando por ahí. Es una hora muy interesante, curiosa, llamativa, porque la bilocación, para los que no sepan qué es, y entremos tal vez con el término, ¿verdad? Es, en palabras sencillas, podemos decir que es estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Verdad? Como que alguien dice, ¿verdad?, que me vio aquí en el estudio, a mí, que yo estaba grabando aquí con vos y está aquí toda la gente, etcétera, pero que también me escriben que hoy a esta misma hora un compa, ¿verdad?, me vio en, no sé, en un supermercado, en la calle, en donde sea, sí, ¿verdad? Y no es que vieron a alguien parecido, es que me vieron a mí, ¿verdad? De hecho, me acabo de acordar para abrir con anécdotas vacilonas. Hace unos días fue Loserville, el chivo del Limp Bizkit. Mae, ¿se acuerda que encontramos varios clones de Adrián, mae? Sí. La verdad es que estoy ahí hablando con Carla Cadabra y le digo yo, mae, vea, otro Adrián. Pero ese sí era el Adrián de verdad. Sí, sí. Sí, porque risa, primero vimos a Adrián el Gordo. Adrián el Gordo, después a Adrián hubo otro Adrián Alto, después Adrián el Mamado también. Adrián el Mamado. Sí, y sí, ya después llegó el Adrián Real, man. Adrián es como Majin Buu, entonces. Sí, man. Una anécdota vacilona que pensamos que era bilocación y al final de cuentas sí era Adrián, man. Sí, sí, pero man, ojo, que también hay que hacer esa diferenciación, ¿verdad? Porque no son doppelgangers, no, que ya hablamos. Sí, es la misma persona. Es que el último sí pensé que era muy parecido a Adrián y resulta que sí era, pero no andaba lentes, entonces. Ok, sí, yo también me encontré, pero con el de verdad después al final. Sí, que eso hay que aclararlo, ¿verdad? Cuando ya nos metamos un poquito ahí más en tema. Habíamos hablado hace no sé cuánto, por ahí hay un episodio que lo pueden ir a ver, y si no, por aquí les dejamos una tarjetita. Habíamos hablado de doppelgangers, ¿verdad? Habíamos hecho un episodio solo de eso y no es lo mismo, ¿verdad? No, de hecho, perdón que le interrumpa, de esto se habla que es una presencia, puede ser corpórea o espiritual, ¿verdad? No es que precisamente vaya a ser nada más una visión de una persona, sino que hay personas que manifiestan que han llegado a tocar
el cuerpo de la persona, que han llegado a saludar incluso de mano o en un caso muy especial que ahorita lo vamos a comentar, una persona que llegó a recibir el sacramento de la hostia, mae, sí, de la comunión. Mae, sí, es bien llamativo eso porque yo he escuchado también y un poco ahí leyendo para el programa ambas situaciones, que sea la situación corpórea y la situación, digamos, más como un espíritu, una cosa que se ve más traslúcida, que no sabemos si también se puede considerar bilocación. Pero mae, para que la gente entienda un poco más el contexto, no sé si en vez de cortar y empezar ahí un poco con explicaciones y demás, le cuento primero una historia para meter a la gente en el tema de la bilocación. Dale. Ok, le voy a contar una historia y creo que también esto puede ayudar para poner en el mood a todo mundo. Esta es la historia de un señor en Inglaterra que sufrió un aparente caso de bilocación bastante curioso. Es una persona que era una persona de dinero, era un médico en Inglaterra, ¿verdad? Bueno, era un científico realmente, bastante conocido, respetado. Él vivía en un chozón, vivía en una super casa que tenía en una villa, ¿verdad? Típica, las que habían en esa época, en el siglo XIX en Londres. Era una persona de dinero con, ¿verdad?, esta típica casa, ¿verdad?, enorme, portones enormes, puertas gigantes, etcétera, etcétera. Un día, cuando ya iba cayendo la tarde, él regresaba a su casa después de la jornada normal que tenía todos los días. Caminaba, ¿verdad?, ya entrando a su terreno, ¿verdad?, observando el jardín, observando cosas, y de pronto cuando ya se acercaba a, digamos, a la puerta de su casa como tal, porque tenía una gran entrada, ¿verdad?, una mansión prácticamente, él notó que alguien caminaba delante de él. Curioso, nota que es un hombre también. Lo interesante es que ese individuo que él iba viendo un poco, ¿verdad?, a lo lejos, caminaba exactamente igual que él. Estaba vestido de la misma manera prácticamente. Y este hombre, llamado Tomás, prácticamente se observó a sí mismo. Se vio que tenía su ropa, ¿verdad?, vio al desconocido, se veía igual, ¿verdad? Y prácticamente comprobó como, ok, somos, ¿qué está pasando, verdad? ¿Soy yo? ¿Quién es? ¿Qué es esto? No tengo ningún hermano gemelo, nada. Simplemente, ¿verdad?, él vivía con algunas personas que le servían, pero él no vivía con nadie más, no tenía familia, por lo cual tampoco tenía ninguna persona, digamos, similar o parecida a él, ¿verdad?, un hijo, un hermano, ¿verdad?, que tuviera alguna forma como de andar similar, porque eso puede tender a ser parecido, ¿verdad? Cuando alguien tiene hermanos, ¿verdad?, creen que uno puede ver a otra persona en algún lugar que se parece bastante, porque hasta la manera de hablar y de caminar a veces uno se parece con sus familiares, pero no, este no era el caso. El tema es que él, con la curiosidad, ¿verdad?, que lo caracterizaba al ser una persona de ciencia y demás, decidió seguir caminando, pero no alcanzarlo, sino solamente seguir detrás y detrás y detrás. Caminó del paso a paso hasta que llegaron a una enorme puerta, ¿verdad?, de la casa, donde ya da ingreso, ¿verdad?, a esta enorme casa donde él vivía. Y la persona que iba caminando enfrente, él ve como saca una llave bastante característica, ¿verdad?, de estas llavecillas que son como antiguas, gira, hace todo el movimiento, abre la puerta, ¿verdad?, y justo cuando va a entrar lo ve, ¿verdad?, un momentito, e ingresa. Se queda un poco asombrado. En ese instante, ahí Tomás ya sí se, digamos, aseguró con certeza de que aquí está pasando algo. Ese mae es igual a mí, soy yo, ¿verdad? Antes simplemente era la curiosidad de ver si alguien se estaba haciendo pasar por él o alguna cosa así. La cosa es que, bueno, paralizado en ese momento por un poco de miedo, notó, ¿verdad?, todo esto y decidió no entrar. Se quedó pensando qué hacer y se dio la vuelta y apresuradamente, ¿verdad?, ya sin habla, sin nada, decidió irse, no entrar a su casa. Le dio miedo. Se fue alterado y buscó la casa de un amigo que vivía, digamos, cerca.
otra persona adinerada, con una casa bastante grande, etcétera, etcétera. Al llegar, su amigo lo encontró bastante perturbado, lo hizo pasar, lo calmó, le ofreció un té, escuchó qué le tenía que contar y en este caso Tomás le confesó que no se sentía capaz de irse a su casa, que la verdad sí sentía bastante miedo porque prácticamente vio su rostro reflejado en otra persona que no sabía si era el mismo. Su amigo lo invitó a quedarse en la casa, como dijimos es un hombre también adinerado, cuartos sobraban y pasó la noche ahí. Casi no pudo dormir, estaba inquieto hasta que finalmente ya logró conciliar el sueño. Pasa la noche. La mañana siguiente se despierta, prácticamente no quiso hacer nada y ahí sí ya, movido un poco por de nuevo la curiosidad, insistió en que ya quería volver a su casa y pidió que su amigo lo acompañara. Entonces juntos se fueron de nuevo caminando hacia la enorme casa de Tomás. Tomás llegó, abrió la puerta, entró, todo parecía normal, la servidumbre que él tenía, la persona que le ayudaba a limpiar, el jardinero, todos estaban haciendo las tareas habituales que realizaban normalmente en la casa. Aunque era bastante interesante porque lo miraban con algún tipo de desconcierto, pero no le decían nada. Él no sabía qué es lo que estaba pasando. Lo que una de las personas por ahí, ¿verdad? Se dice que dijo en voz baja es que es muy extraño, nosotros no lo vimos salir de su cuarto esta mañana. De nuevo, ¿verdad? Como para que ingresara por la puerta externa temprano. Entonces, claro, eso tenía confundido a todas las personas que trabajaban para él. Sin decir nada de nuevo, se puso con su amigo, subieron las gradas, se fueron hacia su cuarto, abrió la puerta y ahí entró en pánico y quedó horrorizado completamente. La cama, su cama, estaba cubierta de escombros, como si hubiera pasado una tragedia, una calamidad. Y cuando ya ellos empiezan a revisar qué es lo que había pasado, resulta que parte de lo que es como el techo, donde había algún tipo como de candelabro, lámpara, etcétera, junto con todo el bloque, ¿verdad?, de madera, cemento y lo que está construida su casa, había caído sobre la cama y casi que digamos había deformado la cama. La cama estaba completamente reventada, hundida. Prácticamente si él hubiera estado esa noche ahí, se hubiera muerto, habría acabado con la vida de Tomás. Entonces él quedó completamente horrorizado, impactado, porque al ver esta escena él supo con certeza de que lo que le sucedió, él cree que tenía que suceder de esa manera, y sin saber qué fue realmente lo que pasó, quién fue el que él vio, prácticamente es como si le hubiera salvado la vida. Y es muy curioso porque la historia posterior a que ellos salen de ahí se empezó a esparcir. La gente, ¿verdad?, de trabajo de su casa empezó a chismorrear por aquí y por allá, y se dice que hasta salió por aquí y por allá en una que otra noticia, en algún periódico, porque se contaba la historia de este, ¿verdad?, personaje de dinero, el cual varias personas vieron en diferentes lugares al mismo tiempo. Su amigo, ¿verdad?, cuando lo estaba auxiliando, cuando tenía miedo y todo esto, y la gente de la casa, su servidumbre, viéndolo en la casa la noche cuando él llegó anterior, y muy extraño que cuando sucedió el accidente no había nada, estaba solo, digamos, el personaje real. Entonces, esa es la historia de esta persona, Tomás. Está raro, porque era como que si se toma como bilocación, que él mismo inconscientemente estaba usurpando su lugar dentro de la casa, de cuando no estaba, de girar órdenes, mantener la casa en funcionamiento normal, y con esto del accidente todavía más, Sí, yo creo cuando leí esta historia que puede ser y no puede ser posible. Aquí obviamente estamos hablando de supuestos porque por más que el tema de la bilocación, digamos que sí se haya estudiado algunas cosas, hay muchas teorías que van y vienen. Hay gente que dice que cuando una persona, ¿verdad?, se biloca, pierde un poco la conciencia, digamos, en la persona, el ser principal, ¿verdad?, que queda como un estado ahí como estoy pero no estoy, ¿verdad?, no me muevo, casi no respiro. Y en la otra parte, sí, ¿verdad?, la otra parte tiene todo el movimiento, acción y demás.
hay otras versiones que yo he visto donde se dice que no, las dos partes, ¿verdad? Es como que tuvieran una conciencia individual. Sí, yo he escuchado eso precisamente de que se hace de forma consciente, digamos, al punto de usted conscientemente entrar en un estado meditativo para poder trasladarse, pero sin embargo también lo he escuchado de esta otra forma, de que usted realmente su ser principal, por así decirlo, sigue haciendo lo que las actividades diarias, pero su otro ser está en otro lugar ayudando, que está mostrándose de una forma diferente tal vez. Entonces no sabría la verdad cómo explicarlo, mae. Porque a final de cuentas, como todo en este tipo de temas, ¿verdad? Es algo que la ciencia no se ha dedicado a entender o a explicar tampoco, mae. Sí, ahí un poquillo yo estuve metiéndome a ver si había una explicación más allá que fuera, digamos, espiritual o relacionada como al esoterismo o una cosa así, ¿verdad? Es como lo que está más fuerte, pero la parte, digamos, más científica hay muy poco. Yo estuve viendo y prácticamente desde el punto de vista científico yo lo que encontré es como que no hay evidencia, alguna evidencia comprobada, digamos, de que la bilocación como tal sea real y que realmente no sé, lo pueden interpretar como una experiencia subjetiva que sucedió, alucinaciones o bueno, saliéndonos un poco de la ciencia pura y metiéndonos en parapsicología, ahí sí descubrí, ¿verdad?, que se habla un poco más de lo que dicen que es la expansión de la conciencia, ¿verdad? Pero experimentos como tal, meramente, digamos, y no estoy diciendo que la parapsicología no sea científica, ¿verdad? Sacando la parte de la parapsicología no encontré nada, ¿verdad? Yo conozco un caso que por respeto no voy a mencionar mucho, ¿verdad? Pero de una persona que tiene como un cierto tipo de don, ¿verdad? Que puede salirse de su cuerpo. Mae, que lo que me dice esta persona es que logra como salirse en su parte no energética sino espiritual, y deja una parte como guardada en el cuerpo de su esencia, de su espíritu, para mantener con vida el cuerpo. Okay. Entonces, ahora que estamos hablando de este tema, me sonaría que este tipo de acciones de la bilocación puede ser algo así, porque yo lo estaba tomando más como un tipo de proyección astral, tal vez. Sí, que ese es otro tema. Es que esto tiene varias variantes, de hecho, lo que yo conozco, ¿verdad? De lo que yo he investigado, que se puede acercar más a la bilocación, por aquí lo tengo, es el proyecto Stargate, ¿verdad? Que es el proyecto de la CIA, que se dio desde los 70s al 95, ¿verdad? Que lo que hacía era que mandaba la conciencia de las personas a lugares remotos. Sin embargo, cuando estas personas, y lugares remotos me refiero a otros planetas y otras, que en la luna anduvieron, en la luna y todo también, que de hecho Ingo Swann, que ese es un episodio que tenemos por ahí pendiente, pero es demasiada la información que hay con respecto a Ingo Swann. Que para los que no saben quién es Ingo Swann, era una persona que participó del proyecto Stargate, que escribió varios libros, ya él falleció, escribió varios libros, y que se llegó a confirmar cuando hubo la desclasificación de los documentos sobre Stargate, sobre este proyecto, ¿verdad? Que al principio todo el mundo lo trató de loco y ya después vieron que era real, que realmente él había estado ahí, que sí había participado. Ojo, el nombre de Ingo Swann está tachado, pero lo que dice del proyecto Stargate con lo que dice Ingo Swann en sus libros coincide completamente. Entonces por eso es que se sabe que él cuenta que en un momento en el que estuvo en la luna, en las bases secretas o las supuestas bases, no voy a afirmar porque yo nunca he ido a la luna, entonces no puedo afirmarlo, ¿verdad? Él comenta que ahí lo descubren y lo ven físicamente, lo ven a él ahí. Entonces eso quiere decir que no solo la conciencia de él estaba en el lugar, sí, sino que había algo más. Incluso él cuenta también sobre la ida a Marte y el encuentro con estos seres que eran gigantes de 3 o 4 metros de altura, y que le cuentan cómo se destruye su planeta y la nave que zarpa, se supone,
hacia la Tierra, ¿verdad? Entonces, mae, para mí esto es como lo más cercano a la bilocación, pero es todavía visión remota, no se puede decir que sea bilocación completamente. Aparte de eso, mae, en este proyecto también se sabe que participó un científico del SRI que se llamaba Russell Targ. Él dirigió o codirigió los experimentos psíquicos que se estaban realizando. Harold Putroff, que fue un físico y director también del proyecto. Pat Price, que fue un policía, que de hecho el otro día estuvimos hablando de Pat Price un poquito, que yo les estaba contando que era un policía que se convirtió en psíquico a raíz de ciertas cositas que tuvo por ahí, que eso es otro que podemos tocar en otro capítulo también. Y Joy McGonigal, que era un espía psíquico militar, que es uno de los casos más documentados, y él estuvo mentalmente en submarinos rusos, en túneles en Irak y en un montón de lugares, pero eso, como le digo, era con visión remota, no era propiamente bilocación. Creo que es como tal vez la evidencia más fidedigna que pueda haber de este tipo de temas en este plano, digámoslo así. Sí, y es que bueno, de ahí sí hay que diferenciar, ¿verdad? Que la bilocación a usted lo ven, sí, como tal. En el tema de visión remota, que el tema de visión remota, si no me equivoco, sí entra, ¿verdad? Dentro de la parte parapsicológica, ¿verdad? Como dentro de la parte, creo que es, ¿verdad? Percepción extrasensorial, sí, y todo eso, si no me equivoco. Percepción extrasensorial. Sí entra ahí. Y el tema de visión remota sí se ha estudiado más. Demasiado. Incluso, bueno, hasta Jacobo Greenberg, por ahí, ¿verdad? Tenía él le llamaba visión extraocular, si no me equivoco. Y si no, ahí me corrigen. Pero el tema de visión extraocular, que es prácticamente lo mismo, es esto mismo que hablan en estos proyectos como el Stargate y demás, y todos los temas de espionaje. Entonces a mí me da mucha gracia, mae, porque al fin y al cabo, cuando uno piensa, devolviéndonos solo pensando en Jacobo Greenberg, pues pucha, tantas varas en las que se metió a investigar, ¿será que da pie todo esto? Más no solamente aquí, sin meterlo de pachita, ¿verdad? Que realmente por eso lo desaparecieron, ¿verdad? Llegó a replicar o a poder entender estos temas, ¿verdad? Más complejos, que sí estaba utilizando la CIA o algunas otras instituciones, ¿verdad? Que hacen investigaciones para un tema de espionaje militar y demás. Sí, de hecho, y al final de cuentas, estos temas sí han sido estudiados realmente. Que nosotros no tengamos los recursos tal vez para leer sobre el tema o para conocer sobre el tema, y no digo que sea que nosotros no podamos buscarlos o lo que sea, sino que son varas clasificadas completamente, que al final de cuentas terminan atribuyéndose solo al esoterismo, y que realmente por detrás hay más que eso. Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Mae, y bueno, volviéndome un poco a la historia, pensando, digamos, todo esto que hemos venido ahí medio desarrollando, este tema de esta persona llamada Tomás, utilizándolo como ejemplo, ¿verdad? Sí calza, me parece, dentro de ese fenómeno que no podemos explicar, porque si personas lo vieron hacer sus cosas en la casa durante la noche cuando llegó, y otras personas lo vieron fuera, como su amigo en la otra casa, es un tema que ya se sale, digamos, de esa parte extrasensorial, digamos, que no tiene explicación. De hecho, a mí se me viene a la mente, ahora que hablábamos de que conversamos sobre doppelgangers hace tiempo, dentro de ese episodio mencionamos los famosos Bardogers también, que es de la cultura más nórdica, que estos, acuérdese que tenían un tema como de buen augurio, me parece que era. Sí. Hay una similitud, ¿verdad? Como con esta parte de los Bardoger en esta historia también. No lo había pensado de esa manera. Y porque de cierta forma el segundo él, ¿verdad? Que aparece, segundo Tomás, no sé, tal vez esa era la idea, asustarlo, hacerlo como que no estuviera ahí para que no se muriera. Pero no lo había visto de esa manera. Que sea como un tipo de advertencia de él mismo, de su propio cuerpo también, o de alguna entidad diferente, también, que
que estaba tomando su lugar como para que él no estuviera en el lugar. Puede ser también. Pucha, y es que cuando si nos metemos ya con el tema de entidades, ya tocamos la parte de bilocación más del lado religioso, ¿verdad? Ha sido muy satanizada también, claro, por el tema de la iglesia, porque aparte, digamos, de los teorías de conspiración, estos proyectos como Stargate, del tema de investigación, realmente hace tantos años, mae, que empezó a suceder el fenómeno, digamos, más que todo en la iglesia católica. Yo no tengo idea si fuera de la iglesia católica hay otras personas o otras religiones donde se manifieste, porque realmente no lo sé. Pero, mae, ¿cuántos santos no ha escuchado usted que se bilocaban? De hecho, mae, se considera un tema específicamente religioso, digamos, meramente religioso. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque está atribuido a los santos o a personas que han sido muy religiosas en su vida, mae. Y yo creo que con eso podemos dar paso a la primera investigación que realizamos, mae. Si quiere, le doy yo ahí un toquecillo, mae, porque este caso me llamó mucho la atención porque es una persona en Latinoamérica, realmente. Y no es tan antiguo, es de los 70s, en realidad. Este caso es el caso de María Esperanza Medrano de Bianchini. No sé si lo he escuchado. Bueno. Ella fue una mística realmente venezolana que toda su vida en realidad estuvo rodeada de hechos muy extraordinarios, ¿no? La historia de esta persona no es como que de un pronto a otro se le despertó ese don y ya, sino que durante toda su vida estuvo acompañado de cosas bastante extrañas. Dice que ella llega al mundo en una barca en la unión de los ríos Orinoco y Caroní. Su familia siempre interpretó este nacimiento como algo muy espiritual, como que ella ya haya nacido en un elemento como el agua, en una barca, en algo pobre, digámoslo así. Entonces ellos lo interpretaban como algo muy, muy espiritual. Dentro de las experiencias en los primeros años de vida de María Esperanza, fue que vio a Santa Teresa del Niño Jesús salir de las aguas del Orinoco y entregarle una rosa. Se la dio, una rosa normal. Que a lo que leo en la historia o lo que yo logro investigar, este hecho realmente es muy importante para todo lo que se viene, porque ella durante toda su infancia tuvo enfermedades muy muy complicadas, bastante severas, pero se recuperaba solo con actos de fe. Que se ponía tal vez a pedir, a rezar ella misma y se curaba. Después se le empezó a despertar dones como la intuición, la capacidad de reconfortar a las personas y una sensibilidad que hacía que ella realmente pudiera sentir lo que los demás estaban sintiendo para poder curar esos males que tenían que tenía el alma, ¿verdad? A los 12 años de edad estaba luchando con una enfermedad muy grave y durante esta enfermedad ella tuvo una visión de la Virgen del Valle que le dijo que algún día ella sería parte de una misión para ayudar a salvar el mundo y que el mundo realmente estaba perdido y que ella iba a ser parte de esa misión para salvarlo, para mejorarlo. Ella, al pasar de los años, las experiencias que tuvo así místicas empezaron a darse con más frecuencia y empezó a recibir mensajes espirituales que le decían que ella tenía su misión fuera de las paredes de una iglesia o fuera de un convento, porque ella sí deseaba ser monja, sino que ella tenía que ser esposa, madre y la guía espiritual de muchísimas personas. Dice que en su juventud ella fue advertida por Jesús y María sobre su futuro esposo, y la profecía se cumplió cuando ella conoció a Geo Bianchini. Perdón, es que no veo el nombre por acá, lo tengo anotado. A Geo Bianchini, sí. Como se lo había revelado Jesús y la Virgen. Esto fue un 1 de noviembre en Roma, frente al Sagrado Corazón,
y vestido con la espada que Juan Bosco le había descrito a ella en una visión. Es decir, no fue algo como muy casual, ¿verdad? Es algo sumamente específico. Dice la historia que esta persona da un giro completo de su vida cuando descubrió un lugar llamado Finca Betania, que era un lugar que la Virgen le había mostrado en muchos sueños y visiones y que se la describía como una tierra llena de gracia. En el año 76, el 25 de marzo, María Esperanza tuvo la primera aparición de la Virgen y que solo ella la vio, que realmente las personas que estaban por ahí no la lograron ver, pero sí presenciaron sucesos inexplicables. En el año, de aquí brincamos al año 84, 25 de marzo también. Eso son fechas muy específicas realmente. Alrededor de 150 personas afirmaron ver a la Virgen aparecer repetidamente durante la tarde. Se registraron más de 2000 testimonios de apariciones y fenómenos extraordinarios en el mismo lugar donde ella había visto a la Virgen también, ¿verdad? Donde ella había tenido su visión. Ahora, todo esto es importante porque nos brinda un contexto realmente de la vida de esta persona, de quién era, qué hacía, que no era alguien reconocido realmente, que no era una persona que había nacido tal vez en Roma o que había nacido en un lugar, por decirlo así, santo, sino que era una persona de campo, una persona que realmente había nacido en pobreza incluso, pero que desde su nacimiento se considera que había sido tocada por la divinidad, por así decirlo. A esta persona, María Esperanza, se le atribuyeron estigmas, bilocaciones, visiones proféticas, luces que emanaban del cuerpo, perfume inexplicable que salía de su cuerpo. Tenía materialización de pétalos de rosa y la aparición de hostias en sus manos. Hay un fenómeno que a mí me llamó mucho la atención, que es que a ella le brotaba una rosa de su pecho. Ok, mae. Durante su vida ocurrió 16 veces en el que una rosa salía de su pecho y era una rosa normal que siempre se notaba entre la piel y el vestido, nada más salía de ahí. Y este hecho fue presenciado por sacerdotes, médicos, familiares y muchísimas personas que fueron testigos de este hecho, ¿verdad? Y aparte de eso, tenía episodios en los que la cara o el rostro se le transfiguraba completamente. Tenía momentos de levitación durante oraciones intensas y la capacidad de leer el estado interior de las personas que acudían a ella buscando un consuelo o una dirección espiritual, lo que hablábamos hace un ratito, de que ella tenía como esa capacidad de poder ver lo que los demás estaban sintiendo. Que muchas personas lo dirán, sí, era una persona empática, pero en este tipo de casos son personas que realmente le atinan completamente a lo que está sucediendo. O hasta lo sienten ellos mismos a veces, que en esa misma empatía, digamos, eso es lo que yo he escuchado, que ellos mismos es como que lo sintieran en sus adentros. Sí, de hecho, ella siempre fue una persona muy humilde, realmente, que su lema era: la humildad es el puente de cristal que nos conduce al cielo. Entonces ella siempre fue una persona muy reconocida por la caridad, por lo buena que era, por la intención de ayudar a los demás. Ahora, vamos a lo que nos trae el tema del día de hoy, que son las bilocaciones, ¿verdad? Ella tuvo bilocaciones que incluso estuvieron documentadas por el Monseñor Pío Bello Ricardo. Él entrevistó a cientos de testigos y muchísimas horas después concluyó que todos los hechos que rodeaban a esta mujer eran de carácter sobrenatural. Y en el año 1987 ella logró que la iglesia reconociera las apariciones de Betania como intercesora de la Virgen en ese lugar, ella misma, ¿verdad? Ahora,
yo investigué varias bilocaciones que se le atribuyen a esta persona, ¿verdad? Que es precisamente en varios lugares del mundo, ni siquiera eran un solo lugar, en un solo país. La primera de estas es bilocaciones que tuvo durante trances místicos que tuvo ella en Venezuela, que su cuerpo estaba inmóvil en ese lugar y tenía testigos que eran familia cercana de ella, desconocidos incluso, que aparecía visiblemente consolando a mujeres enfermas en Italia, ¿verdad? No hay una documentación formal por parte de la Iglesia Católica, porque precisamente lo que hablábamos hace un rato, esto nunca se ha visto como algo de los santos, digámoslo así. Tal vez puede ser como que no se ha visto como algo necesario tal vez de investigar. Yo he escuchado dos versiones hablando, digamos, de la parte de iglesia, y por eso creo que me llama mucho la atención, porque vamos de nuevo como cuando hablamos un poco de exorcismos. Siempre están las personas, ¿verdad?, que ven este tipo de fenómenos como algo negativo. Como esta hora es del diablo. Sí. Usted no tiene por qué tener la capacidad de poder hacer ninguna de estas cosas, ¿verdad? No solo hablemos de bilocación. Es algo negativo, eso es del diablo, eso tiene que estar intercediendo algún tipo de ente o alguna cosa para que usted pueda hacer eso. Y están las personas, ¿verdad?, que también yo estuve leyendo, que sí lo toman casi como un rasgo de santidad. Si usted se pone a ver, muchísimos de los santos, ¿verdad?, han tenido episodios de bilocación, o al menos muchos de los más famosos, ¿verdad? Entonces es muy curioso. A mí me lleva a pensar, porque digamos, cuando nos metemos en este tema, digamos, donde ya nos vamos a ver el contexto religioso como tal, no solamente esta historia. Y ojo, esta yo no la conocía. ¿Cuál era el nombre, perdón, exacto? María Esperanza. María Esperanza. Honestamente no lo conocía y me llama un montón la atención, porque es un caso súper reciente. Claro. ¿Verdad? Dentro de los casos recientes, según yo, tenía por ahí el Padre Pío, que ahorita lo vamos a comentar. Pero si uno se pone a investigar más, hay que hablar de San Martín de Porres, hay que hablar de San Antonio de Padua, hay que hablar de Sor María de Agreda, y todos son mucho más viejos, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención, y es muy curioso, ¿verdad?, que todos son santos y todos pasaron, ¿verdad?, por estas etapas. Y de hecho, cuando lo estaba contando, me sorprendió bastante, porque dentro de la información que yo tengo por ahí guardada con el tema del Padre Pío, yo tengo anotado que todos los dones, bueno, que igual esto la gente probablemente lo conoce mucho más, porque es bastante conocida la historia, ¿verdad? Dones de discernimiento extraordinario, dones de curación, que es muy parecido a lo que ella tenía, el don de bilocación, lo que llaman el perfume de santidad, ¿verdad? Que es ese olor a rosas que vos estabas diciendo, bueno, los estigmas, que ya lo tocamos un poco en otro episodio, levitación, como que va haciendo el check, ¿verdad? Igual que esta muchacha. Sí, de hecho, es que eso no es lo último. Okay. Digamos, ella se le atribuyen también bilocaciones en esta finca Betania, ¿verdad?, donde ella estaba en un lugar concentrada orando, y habían personas que afirmaban haberla visto en la entrada, otros que estaba guiando a los peregrinos o consolando a personas. Todos afirmaban haberla visto en varios lugares a la misma vez. No era solo que se veía en un lugar diferente, sino que era con varias personas y con ella orando al frente, pero en diferentes puntos de este lugar. Como multilocación. Exacto, ya no es bilocación, sino que era con muchas personas a la vez. Hay un testimonio que se recoge de personas que realmente vivieron las bilocaciones de esta persona, que habla de que María Esperanza apareció junto al lecho de una mujer, el lecho de muerte de una mujer en Caracas, para rezar con ella, para darle su confort, mientras el esposo le aseguraba a todas las personas que ella nunca había salido de la casa en la noche. Aparte, no sé cuál será la distancia del hogar de esta persona con Caracas, pero él decía que su esposa esa noche no salió, que estuvo acostada todo el rato y que incluso fue dormitando, ¿verdad?
habla también de que ella tuvo bilocación, bueno, experiencias de bilocación con el Padre Pío. Okay. Que él se le apareció a ella para anunciarle sufrimientos y una misión espiritual que tenía que tener. Y aparte de eso se habla de que es bilateral. Es decir, mientras él se le estaba apareciendo a ella, ella podía aparecérsele al Padre Pío también. Okay. Entonces es bastante impresionante, ¿verdad? Era como que los dos se podían contactar. Aparte de eso, tenemos testimonios de peregrinos de Estados Unidos, Argentina, España, México y Portugal, que hablaban de que María Esperanza se les había aparecido repetidamente, nada más para ofrecerles un mensaje o para consolarlos en momentos en los que ella físicamente se encontraba en Venezuela. Nada más tengo una pregunta ahí. ¿Ella en qué años fue que sucedió el tema? Porque el Padre Pío murió como en el 70 o 70 o por ahí. Ella por aquí nos dice que ella empezó como en el 70, que lo que está documentado es por ahí del 74. Puede ser que estas experiencias hayan sido incluso antes de la muerte del mismo Padre Pío, ¿verdad? Sí, no, por eso me llama la atención, porque el Padre Pío, digamos que es bastante conocido. Nace en el 80 y... Bueno, 1800, ¿verdad? 80 y algo. Y creo que muere como en el 70 o 69, 68. Y si no, ahorita lo googleo. Sí. Entonces me llama la atención que coincidieran, ¿verdad? Bastante. Y uno nunca sabe. Bueno, yo no había escuchado de ella. Si hasta algún tipo como de mensaje o algo le tuvo que haber dado, si llegaron a coincidir, ¿verdad? Sí. Como como usted también puede hacer lo mismo. Entonces fue como más un mensaje de mucho sufrimiento y de la misión que lleva a tener. Y que realmente, si usted se pone a ver, ella el sufrimiento lo tuvo desde muy pequeña. Por todo lo que pasó, que también es un común denominador en los santos, ¿verdad? Siempre como esa vida tortuosa en la que se han visto sometidos, que a final de cuentas llevan a lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no hay documentos oficiales de esta señora de María Esperanza? Resulta que la iglesia, lo que estábamos hablando hace un rato, la iglesia solo documenta los fenómenos que vayan a ser estrictamente analizados para el proceso de beatificación. Ahora, también hay que ser conscientes de que la bilocación es un tema bastante difícil de certificar, ¿verdad? Porque yo puedo decir, sí, es que yo lo vi a usted, pero yo no puedo asegurar al 100% que sea usted mismo, ¿verdad? En otro lugar mientras nosotros dos estamos aquí, o que vaya y que usted esté, qué sé yo, haciendo compras en el súper y que otra persona lo vea, no puede asegurar precisamente que era usted. Porque cuántas veces nos ha pasado a nosotros de que le hablamos a una persona o la saludamos y no es la persona que nosotros realmente pensábamos, ¿verdad? Aparte de eso, muchas de las bilocaciones que tuvo María Esperanza ocurrieron en espacios privados, en retiros o en situaciones ya muy íntimas, familiares, ¿verdad? Tal vez como esto de que habla de que ella estuvo dándole confort a ciertas personas, ¿verdad? Entonces, esta historia a mí me gustó mucho porque, como lo decía, es una historia bastante reciente, que si ponemos a analizarlo en contexto, ¿verdad? Como usted decía, el Padre Pío murió a 60, 70 y esta persona empieza a hablarse de ella, de sus bilocaciones en los años 70 también. Entonces son como dos casos bastante recientes y bastante interesantes, creo yo. Sí, 68 me salió aquí, murió el Padre Pío. Que bueno, ya que estamos en eso, podemos seguir con el tema del Padre Pío, porque de nuevo, metiéndonos en el contexto religioso, al menos en la parte religiosa católica, sí hay un montón, pero definitivamente el Padre Pío es de los más conocidos y es muy, está muy chiva, creo yo, de muchas varas de las que se cuentan. Que a ver, hay algunas, y de nuevo, sin querer faltar el respeto a nadie, suenan tan fantasiosas que yo lo comparaba con
como con una persona que tiene superpoderes, mae, no sé, ¿verdad? Todo lo que se cuenta, más allá de la parte de la santidad, ¿verdad? De que se decía que era una excelente persona y todo esto y todas las cosas buenas que hacía, mae, casi que es como tener superpoderes, y a mí me da mucha gracia porque uno puede llegar a pensar que es un tema de santidad realmente, o puede llegar a pensar que es que en esta parte, digamos, contemplativa de ellos tan fuerte, ¿verdad? De los misterios que ellos adoran y todo esto, pueden llegar a expandir realmente algo de su ser para estar en varios lugares al mismo tiempo, digamos, y que no sea algo simplemente santo como lo ponen. Siempre me pareció, no sé, demasiado llamativo eso. Una de las anécdotas, por ejemplo, porque digamos del Padre Pío, y perdón que me meta aquí con eso, varias de las que yo leí, se dice que él sí se decía que físicamente era que se aparecía, no se veía, digamos, como lo que decíamos de que se ve como traslúcido, como que, ¿verdad? Está algún tipo como de espectro, de algo ahí, sino que era más físico. Entonces yo digo, mae, es muy llamativo, y de las que más me gusta, y a mí me encanta, mae, porque lo comparo, ¿verdad? Como con esto de tener superpoderes, es la de que se cuenta de la Guerra Mundial. No sé si usted la ha escuchado, ¿verdad? Los bombarderos, sí, que es un clásico. Tiene un montón más, ¿verdad? Donde también ha aparecido, mae, hasta dicen que fue al Papa, ¿verdad? Se aparecía en Roma cuando, ¿verdad? Sabemos que él no era propiamente que vivía en Roma, sino que estaba, ¿verdad? En este lugar. Prácticamente no salía de ahí. Pero esa de los bombarderos a mí me llama un montón la atención. Que si no la conocen, mae, se las voy a narrar un toquecito. Porque esa de los aviones, mae, a mí me parece sumamente interesante, porque los que lo dicen no son religiosos. No, y no eran cualquier tampoco, cualquier piloto, ¿verdad? No. Eran personas bastante reconocidas. Sí, exacto, porque digamos, esto que se da en el corazón de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y donde está el conflicto bravísimo. Cuando estaba siendo bombardeada gran parte de Europa, ¿verdad? En San Giovanni Rotondo, que es donde está el padre, ¿verdad? Se dice que entre los documentos y los testimonios, digamos, de esos años está ese, ¿verdad? Que es el de los bombarderos que no pudieron hacer nada en ese lugar porque prácticamente el padre lo detuvo. Y antes de narrar, ¿es bilocación o es levitación o es ambas? Porque, mae, yo lo tengo entendido como bilocación. En el cielo. En el cielo. Está bastante loco, pero sí. Pero bueno, se las voy a narrar para los que no conocen la historia. Bueno, se dice que esto lo cuentan, de hecho, como decíamos, son relatos de pilotos, digamos, estadounidenses, británicos y demás, ¿verdad? Que estaban ahí luchando, que aseguran haber visto a un hombre, ¿verdad? Vestido con un hábito como café, ¿verdad? En el aire frente a los aviones, impidiendo que bombardearan, ¿verdad? Ciertas zonas de este lugar donde estaba el padre, ¿verdad? En San Giovanni Rotondo. Los bombarderos, ¿verdad? Parten desde sus bases con órdenes estrictas que eran destruir ciertos objetivos estratégicos en esta parte, digamos, como de esa zona de Italia, ¿verdad? Un comportamiento que ellos ya era rutinario, les recibían las órdenes y tenían que ir a cumplirlas y soltar las bombas y listo. Hasta que, bueno, al aproximarse a San Giovanni Rotondo ocurrió algo inexplicable, porque al menos uno de los pilotos que cuenta la historia y en donde se empezó a desarrollar, lo que dice es que de pronto estaba ahí, ¿verdad? En su nave, en su avión, y que de pronto en el aire, de pie, como si flotara, ¿verdad? Dice que había lo que él decía que era un fraile, ¿verdad? Un hombre que les hacía señas como que se dieran la vuelta. Es lo que decía este piloto. Y que los tripulantes pensaron, ¿verdad? Porque varios lo vieron, que era algún tipo de alucinación colectiva que estaban teniendo. Algo en el aire, algo en la presión, etcétera. Porque no es posible ver una persona flotando en el aire. Sin embargo, aún así todos veían lo mismo.
intentaron seguir como con la misión, pero que algo más extraordinario sucedió, que esto lo he visto en varios lugares, no puedo asegurar de nuevo si es cierto o no, pero se dice que además de que les hace esto, ¿verdad?, de que se vayan y lo ven, los controles de las aeronaves se bloquean. Las bombas no se pudieron liberar por este motivo, ¿verdad?, porque los instrumentos les estaban fallando. Dentro de la historia se dice que, bueno, el comandante del escuadrón ordenó de nuevo un segundo intento, y otra vez, ¿verdad?, cuando el objetivo ya estaba cerca de los visores de ellos, misteriosa persona, ¿verdad?, que ellos de nuevo ponen que es como un fraile, ¿verdad?, aparece ante ellos suspendido en el cielo, ¿verdad?, sin asustarse, sin nada, ¿verdad?, ante el rugido, ¿verdad?, de los aviones, y impresionados y ellos y confundidos, y prácticamente los pilotos deciden de nuevo, porque no pudieron hacerlo, regresar a la base sin cumplir la misión, que era bombardear el lugar. Y ahí, ¿verdad?, cuando ya ellos hacen lo que se llama, ¿verdad?, la parte en la que ellos tienen que explicar, ¿verdad?, por qué no pudieron cumplir con la misión, a sus superiores, el debriefing, ¿verdad?, que llaman. Todos hicieron prácticamente la misma explicación, todos los que iban volando. Aseguraron haber visto a esta persona. Incluso se dice que algunos hasta tuvieron que pedir algo como para dibujarlo, porque no les creían. Les decían, era esta persona, era así, se veía de esta manera, estaba en el aire, ¿verdad?, que habían visto un fraile con barba ahí deteniéndolos. La cosa es que meses después, uno o varios de estos pilotos, ¿verdad?, llega a San Giovanni Rotondo por diversos motivos, por el motivo que haya sido, y andaba por la zona de este convento donde están las iglesias y todo, y entra y vio fotografías en el lugar. Una de esas fotografías que ve, simplemente se da cuenta y dice, este es el hombre que apareció en el bombardero, y que naturalmente él pensó, puede haber sido un fantasma, ¿qué es esto?, ¿verdad?, como alguien se va a aparecer en el aire, tuvo que haber sido una persona muerta. Sí. Y que los frailes lo miraron, ¿verdad?, y que más bien cuando salieron de ahí, que uno de ellos les dijo, sí, ¿verdad?, no es la primera vez que nos cuentan algo así sobre el padre. Y que en eso, dentro del grupo de personas que estaban ahí, finalmente ahí lo reconoció y lo vio. Entonces se dio cuenta que no era, ¿verdad?, como algo raro, paranormal, digamos, que había sucedido, sino que la persona que él había visto en el aire la estaba viendo en ese momento ahí en el convento. A mí esa anécdota de bilocación del padre me parece, como le dije, súper curiosa y sorprendente, porque para mí es como un superhéroe, mae. Entonces, es como, yo lo comparo con un superhéroe. De hecho, se habla que incluso hubieron bombas que cayeron en este lugar después de eso y que no estallaban, que eran bombas que caían y que era para provocar una catástrofe y no estallaban. Pasaban cosas rarísimas. Sí, mae. Entonces, todas las, digamos, que yo he leído, a mí me parece sorprendente, porque la bilocación, digamos, más allá de ser un fenómeno extraño y que uno no puede explicar, el hecho de hacerlo, mae, a cientos de metros en el aire, a la velocidad que van las aeronaves y demás, mae, no tiene ninguna explicación. Sí, de hecho, a mí también me parece muy impresionante, pero es que la historia del Padre Pío completa es impresionante. Eso es lo que pasa. Sí, de hecho, una de las historias también que me gusta mucho, que ya nos vamos a salir completamente de tema. ¿Cuándo? Pero es cuando se dice que el padre, para que no nos regañen, ¿verdad?, como siempre, sí. San Pío, confiesa al diablo, también es que tenía esos tintes, como de, no sé, como de alto mago, en realidad. Exacto, porque usted se pone a ver, y prácticamente era un alto mago, practicaba muchísimas cosas que para la vista común y silvestre de las personas eran magia, ¿sí? Para la Iglesia Católica, milagros, pero al final de cuentas los milagros son pura magia. Pura magia. Sí, a mí me llama mucho la atención porque, de nuevo, se dice que hay testigos, ¿verdad? Que esa historia es demasiado tuanis también, que creo que también se da ahí en el confesionario del convento donde estaba en San Giovanni Rotondo, que
así resumida, para no salirnos tampoco demasiado del tema, porque a mí me parece sí que es una historia muy chiva. El padre llevaba, ¿verdad?, y horas encerrado confesando, y dentro ¿verdad?, de las personas que están ahí haciendo su fila, que aparece una persona, ¿verdad?, como la pintan en muchas películas, incluso lugares y demás, ¿verdad?, como esta persona bien estilizada, bien caché, bien vestida, ¿verdad?, que incluso a la gente le resuena y parece como extraño, como si fuera extranjero, como que no fuera del lugar, ¿verdad? Y que dicen que sí, había una persona que tenía pinta de no ser de ahí y que pasa a confesarse con el padre. Entonces entran al confesionario, ¿verdad? El padre como tal, toda la parte normal, ¿verdad? Hacer preguntas, cómo te llamas, etcétera. Empieza a pedirle que le relate sus pecados y que este hombre, ¿verdad?, hasta ese momento hombre, porque no sabían qué era lo que estaba ahí, empieza a relatar, ¿verdad?, desde cosas pequeñas, mentiras, omisiones, faltas que no parecen tan graves, y conforme, ¿verdad?, va confesándose, va ampliándose, ¿verdad?, lo que él va diciendo y aumentando la gravedad, digamos, de los pecados que está confesando, hasta el punto en el que en un momento el padre, ¿verdad?, se dice como que empieza a sentir como que ya no se está confesando, sino que lo que está contando es como alardeando los pecados. Hice esto otro negativo, hice esto otro, ¿verdad? Y el padre le parece muy extraño, al punto que él, no sé si sea por este mismo don de discernimiento que se dice que tenía, se da cuenta de que no está hablando con una persona normal y empieza a hacerle preguntas y sigue respondiendo el hombre de una manera como alardeando: estos son mis pecados, casi no mostrando arrepentimiento. O sea, empezó de menos a más, hasta el punto que simplemente ya el padre le dice como: usted no se está confesando, usted está mostrándome en la cara sus pecados y usted no es un hombre, ¿verdad? No recuerdo bien la historia, cómo es que le dice, ¿verdad? Como usted es el no sé qué, ¿verdad? No creo que no dice diablo ni nada. El enemigo o algo así. Una cosa así, creo, ajá. Y lo espanta. Y se dice que el hombre nada más desaparece y queda ese olor, ¿verdad?, nauseabundo en el lugar. Y que la gente, ¿verdad?, que estaba en el lugar, ahí esperando también, asegura haber sentido el olor nauseabundo, ver a la persona que entró pero no salió del confesionario y nada más quedó ahí, ¿verdad?, como ese aura, digamos, feo, pesado, negativo, y lo que estaba ahí no era un hombre, ¿verdad? Esa vara a mí también me llama mucho la atención, que no tiene nada que ver con bilocación, pero está muy, muy interesante. En realidad sí, como le digo, las experiencias de este señor son bastante fuertes. La noche que también él tuvo como una disputa con el diablo, ¿verdad? Que no solamente es esta confesión, sino que es una disputa realmente que tuvo con el diablo. Que yo recuerdo, chamaco, yo no sé si usted vio esa película, pero yo chamaco ver en Semana Santa la película del Padre Pío. A mí realmente me daba miedo, no voy a mentir, me daba miedo la experiencia de él, porque a final de cuentas son varas que no son comunes, y que uno también, los que hemos crecido en un seno católico, no nos explicaron de pequeños y que llegamos a tener incluso temor de ciertas cosas. Pero las experiencias que este señor vivió fueron bastante complejas, porque si fuese que él tenía el don de la bilocación y que yo puedo hacer que me vean en otro lado, puedo ayudar a todo el mundo, lo que sea, o puedo parar bombas o la cosa que sea, pero si usted lo ve desde el punto de vista de que la vida del mae fue, perdón por lo que voy a decir, pero fue una mierda, fue un sufrimiento completo, mae. Claro. A final de cuentas eso no sé si será bueno o malo tener ese tipo de dones. Sí, bueno, es que la iglesia lo rechazaba y casi que lo ocultaba, ¿verdad?, durante gran parte de su vida. Sí, claro. Como un freak, como mae, que no se den cuenta, ¿verdad?, de que este mae hace todo esto. Mae, sí, de hecho. Sí, mae, como le digo, al final de cuentas la vida de él no fue fácil tampoco, mae. Fue complicada y llena de sucesos extraordinarios completamente.
Sí, sí. Ahí tal vez, vamos a ver si le ahondamos en un episodio más ahí. Ya más propiamente del Padre Pío. Porque sí, de bilocación, digamos, podemos mencionar más casos. Ahí les mencionamos Sí, la nada presencia más con el Papa y demás. O el ofrecer misas en lugares súper lejanos, en 2 pueblos a la vez. Donde no había nada y estaba en la otra. Es que por eso volvemos al tema de que ¿qué se tiene con certeza del fenómeno? Porque si nos vamos, ok, ya hablamos un poquito de la parte religiosa, ¿verdad? Contamos algunos casos, que por ahí ahorita podemos contar algunos otros más. De la parte, si nos vamos de nuevo a la parte, digamos, parapsicológica o más ciencia, esta parte de que la conciencia, ¿verdad?, es lo que desprendemos. Entonces no, ¿cómo me veo yo físicamente o me ven físicamente en otro lugar? Sí. Si es mi conciencia, porque si hablamos de la conciencia podremos irnos más a la parte de visión remota, que sí es como, ¿verdad?, lo que estábamos conversando hace un rato, donde yo puedo ver cosas y tengo presencia en un lugar y puedo saber qué está pasando, puedo obtener información, puedo percibir cosas y demás, pero es como esa parte de la conciencia. Físicamente el que usted se divida, de hecho científicamente, ¿cómo hace usted para generar, ya me voy a meter en varias técnicas, pero es que yo lo pienso, masa en otro lado? Estás generando masa, estás generando átomos en otro lugar. Si estamos aquí de repente y sale otro yo ahí detrás de las cámaras, ¿de dónde salió esa masa? ¿De dónde salieron los átomos para eso? Y está bien, en el aire hay cosas, ¿verdad?, que no sé, uno no es experto para saber si de la composición del aire, que en teoría no debería poder, se pueden formar cosas, o si nos metemos ya en cosas más allá, ¿verdad?, como cuántica, ¿verdad? Se dice que hay, se me olvida el nombre de estos componentes que son más pequeños que los átomos todavía, ¿verdad? Quartz, creo que hay varios, sí. Entonces es muy loco, porque cómo estás generando masa en otro lugar, desde dónde, ¿verdad? No es simplemente que yo desprendí mi conciencia, ni simplemente, ¿verdad?, es como un viaje astral donde estoy viendo todo, pero no es que en los viajes astrales, al menos yo que solo he tenido uno consciente que yo recuerde, ¿verdad?, se ve todo, pero no se ve real, se ve diferente, se ve como en otro lugar. Yo siempre lo he explicado que yo lo veo como Insidious, cuando entran en esa otra, digamos, dimensión, para usar esta palabra, ¿verdad?, que se ve todo como gris, azul, extraño, ¿verdad? Entonces no puede ser un viaje astral, no puede ser, para mí, hasta donde mi conocimiento da, el desprendimiento de la conciencia, porque yo tengo entendido que de cómo forma mi cuerpo en otro lugar. Es muy loco. De hecho, viéndolo desde el punto de la ciencia, se puede explicar con el premio Nobel. Okay. Si usted lo analiza, yo sé que va a sonar tal vez a estupidez, perdón, pero lo estaba conectando por ahí. En ese momento, en el 2022, se dio un premio aquí tengo los nombres, a Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Selinger, que ellos hicieron experimentos por el entrelazamiento cuántico. Que así, a grandes rasgos, yo no soy físico, ni soy científico, ni nada para poder tal vez tener la comprensión incluso de leer el estudio completo y decirles, pero lo que llegaron a determinar es que un átomo en este lugar se comporta de una forma y su reflejo o su homónimo se puede estar comportando de la misma forma al otro lado del universo. Si usted se pone a ver desde ese punto, si se puede hacer a nivel atómico, no se podría explicar la bilocación con este entrelazamiento cuántico. Y recordemos que también el esoterismo, mucho de lo que se habla se explica desde la cuántica, ni siquiera es desde el plano espiritual o físico, sino ya desde un plano cuántico. Sí. Yo ese estudio, digamos, sí lo vi y entiendo el concepto de dos átomos o dos, ¿verdad?, componentes en lugares diferentes se pueden comportar de maneras diferentes, ¿verdad? O iguales, iguales. Pero mi interrogante va de dónde aparece el segundo. Exacto, digamos.
yo sé que no está estudiado y que esto fue tal vez un experimento, como le digo, a nivel atómico, no fue ni siquiera a nivel macro, pero si una persona tuviese el poder de llegar y controlar el espacio-tiempo o las partículas que hayan en el aire, ¿será posible de que estas personas lleguen y digan conscientemente: yo voy a reorganizar la estructura molecular de este lugar para formar un cuerpo? Para formar un Walding. Sí. Y yo sé que ya está sonando muy loco, pero no importa. Muy raro, pero es que se me vino a la cabeza esto, el entrelazamiento cuántico, precisamente por eso, porque a final de cuentas se puede explicar a nivel micro, ¿por qué no hacerlo a nivel macro? Sí, yo lo entiendo. Podemos formar masa, podemos formar otro Walding. Ok, formamos otro Walding, está aquí, y formamos otro en otro lugar. ¿Es usted o no es usted? Si se está, lo que le estaba diciendo hace un rato, esta parte de la proyección del espíritu, si se está dividiendo, su espíritu es el mismo, a final de cuentas, porque volvemos a lo mismo. Yo estoy mandando mi parte de mi ser, digamos, para usar una palabra general, allá, y entró como si fuera un envase, y entró y listo. Exacto. Al final de cuentas, en este mismo estudio se descubrió algo muy loco que a mí me dejó pensando mucho, que fue la parte esta de que la concepción de la realidad es una concepción propia, que es relativa también realmente. Entonces, si yo logro dividir mi espíritu y dividir mi realidad en dos, no quiere decir que yo pueda estar en dos lugares a la vez. Para mí todavía no. Ok, pero entonces mi conciencia está dividida en dos, mi ser espiritual está dividido en dos. Estoy en una vasija en un lado y en otra vasija en otro. Sí. Al final de cuentas es uno mismo viviendo experiencias diferentes. Sí, hasta ahí, digamos, a mí me parece coherente muchas cosas, porque cuando hablamos de nuevo de la conciencia y de dividirse y todo esto, sí, se han habido experimentos y la visión remota es parte de, ¿verdad? De esa transferencia, ¿verdad? Que se da. Pero la parte física me queda debiendo todavía, ¿verdad? Siento que todavía está ahí. Yo lo sé, y un día estos hablaba con alguien sobre esto, y yo le decía, es que deje de pensar en este tipo de temas como algo racional. No, digamos. Pero no sabe, para terminar mi idea. A final de cuentas, si usted se pone a buscarle una explicación muy lógica, vamos a llegar a lo que estaba pasando en este momento, que parece que son divagaciones, que al final de cuentas sí pueden ser divagaciones, pero que pueden llegar a tener algún sentido. Pero hay muchas ideas muy buenas que salen de divagaciones, porque si usted no se cuestiona cosas, si usted se cuestiona algo, usted puede llegar después a demostrar que lo que se cuestionó era pura basura o no. Pero no empezó como una concepción racional. No. Empezó como una concepción de una idea loca, por así decirlo. Por eso, yo estoy de acuerdo. Hasta ahí todo estoy de acuerdo. Y no lo estoy viendo racional. Digamos, yo creo en parte de que puede ser posible. Pero la parte física es la que no he logrado amarrar en nada de lo que he leído como para decir, sí, se puede formar otra persona con mi misma forma, masa, cuerpo en otro lugar, y yo voy a transferir mi conciencia hacia allá. Voy a darle un ejemplo bien estúpido. Lo advierto de una vez. ¿Qué pasa cuando usted llega y parte una lombriz? Ok, le quedan dos pedazos. ¿Y qué pasa con esos dos pedazos? Se siguen ahí moviendo y todo. ¿Y se mueren? A veces no. No se mueren realmente. A veces sí, a veces se mueren. Depende, si usted la agarra y la estripó toda. O depende de dónde la corte también. Sí, pero eso sucede porque, digamos, biológicamente la lombriz no tiene, digamos, como la masa, el sistema nervioso igual que uno, la parte cerebral y todo eso. En eso estamos de acuerdo. Ahora, los organismos unicelulares
No, también. Es que hay muchos ejemplos, digamos, que se pueden dar. Cómo le crece la cola a un gecko otra vez, ¿me entiendes? Sí, son varas que es regeneración. Un montón de varas que ya eso es biología, que ya no vamos a entender mucho porque no somos biólogos tampoco. Somos dos madres que estamos hablando cosas y terminamos hablando cosas que parecen estúpidas, pero no lo son. Pero, por eso, digamos, si estos seres pueden llegar a dividirse y parecer que aparece una célula nueva, a final de cuentas, si usted, es lo mismo que le estoy diciendo, lo estamos explicando tal vez a un nivel más micro, pero que si hay alguna persona que puede llegar a tener cierto control sobre lo que está sucediendo en el entorno, poder modificar el entorno y no solamente hacerlo como un cuerpo astral, sino como un cuerpo físico, ¿no cree que se pueda hacer posible? Sí, yo no he dicho que no pueda ser posible. He dicho que hasta ahora no me resuena cómo, de dónde sale. Me explico. Porque si nos devolvemos, digamos, a los casos como tal de bilocación, ¿qué sentido tiene que una persona que está en Italia aparezca en América o viceversa, como el caso de esta señora María Esperanza, ¿verdad? O viceversa, porque no estamos hablando de un experimento, digamos, como el que vos estabas diciendo, donde los átomos están en lugares diferentes, pero es un espacio controlado junto, ¿verdad? También si nos ponemos a ver toda la parte ambiental que puede suceder, cómo transfiero yo todo hasta el otro lugar, sí, es impresionante, man. De hecho, acaba de venirse otro día. Hoy es un día productivo, man. Que si nosotros estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, yo no sé si usted lo ve así, pero en que hay múltiples dimensiones, ¿verdad? De hecho, con Rich hablábamos un tema parecido, que era el de la muerte de una persona, que si realmente se muere esa persona y vuelve otra, o hay un salto en las líneas de tiempo también. Y si lo que pasa es que este tipo de personas tenían el don de manipular las realidades en las que estaban. Sí, puede ser también. Es que hay un montón de loqueras que a uno se le pueden ocurrir. Sí, de hecho, con esta hora, digamos, aquí lo que estamos haciendo es teorizar sobre ciertas cosas. Pero realmente a mí me parece muy interesante y el hecho de que hayan tantas opciones que sucedan alrededor de este tema me deja más intrigado aún. Sí, fijo. Hay que invitar a Santolaya. Hay que invitar a Santolaya. Si usted está viendo eso, lo esperamos aquí en Susurros Podcast. Si remotamente llega o que lo etiqueten aquí en el video, no importa. Sí, porque está muy, muy, muy loco, realmente. Toda la parte. Para que se quede viéndonos con cara de ¿qué le pasa a este par de idiotas? Bueno, ya después de haber estado así en el debate con Jordi, con Tartar y ya nosotros estamos más arriba, yo creo. A mí eso no me pareció un debate, a mí eso me pareció una masacre. Pero bueno, volviendo un poquito ahí a temas, hay más casos ahí que podríamos seguir porque hay un montón. Pero tengo uno muy curioso también, que es reciente y que no me acordaba que lo tenía hasta ahorita que estábamos discutiendo, y me puse a ver ahí dentro de la documentación ojo, esto no, hay gente que dice que es cierto, ¿verdad? Hay gente que dice que lo vio y que lo vivió y todo. Hay gente que dice que no, que es simplemente una teoría ahí que se habla, ¿verdad? Como para, no sé, crear ahí algún tipo de sensación de que esta persona, ¿verdad?, era más allá de un ser humano, que es Lenin. ¿Usted ha escuchado el caso de bilocación de Lenin? Sí, lo he escuchado mencionar por encimita, tal vez no muy a profundidad realmente. No es, a ver, tan impresionante como veníamos hablando, ¿verdad?, del caso del Padre Pío, pero en muchos lugares sale por ahí. Yo no sé si realmente será una creepypasta o realmente sucedió, pero muchas noticias que me encontré hablan del caso de Lenin, porque digamos, los relatos populares se han ido, ¿verdad?, diciendo que prácticamente él en su lecho de muerte se bilocó. Esto sucede en el 23, en 1923, en la residencia donde él estaba, ¿verdad?
donde estaba pasando los últimos días, que se dice que él estaba enfermo en Gorky. Se dice que él estaba en su cama, ya estaba enfermo, estaba inmóvil, casi que su cuerpo paralizado, ¿verdad? Cuando una persona ya está lecho de muerte prácticamente. Y se decía que incluso los médicos le decían a su gente, ¿verdad? Como no, ya esta noche no se va a poder levantar, no va a poder sobrevivir y pasar la noche. Cuando algo extraño empezó a suceder. Se dice que sucedió después de las 10 de la noche, que a kilómetros de donde él estaba está el Kremlin, ¿verdad? En Moscú, que había un guardia que realizaba su ronda nocturna. Hasta ese momento nada fuera de lo normal, hasta que vio una figura caminar lentamente por uno de los patios interiores que había ahí en el Kremlin. Una silueta pequeña, ¿verdad? Ahí ya iba lento, un toque encorvada, ¿verdad? Con un característico abrigo que utilizaba, un gorrito redondo, ¿verdad? Y se detiene, traga así saliva y se queda viendo como, ¿verdad? Y le dice el nombre, ¿verdad? Lenin. No es, sí es. Y la figura nada más como que se le quedó viendo, se rió un poco y era. Se dice que sí era. Y que, o al menos al guardia le pareció que era él. Lo que se dice es que este guardia, ¿verdad?, se asustó un montón, salió corriendo y salió a avisar a sus superiores porque en teoría estaba enfermo y estaba en otro lugar. Que no fue el único, también se habla de que había uno de los secretarios que afirmó haberlo visto inclinado, ¿verdad?, dentro de la oficina, en el escritorio, revisando algunos documentos como si estuviera buscando algo. Una cosa así, como en los viejos tiempos cuando él se ponía a mover papeles y cosas. Y otra persona también aseguró verlo esa vez, un telefonista que aseguró que escuchó la voz de él hablando con alguien más, pidiéndole informes, pidiéndole cosas. Y simplemente y todos se preguntaban, pero Lenin está en su casa, en Gorky. Que la confusión era demasiada. Y mientras tanto, en la casa de él, de vuelta, él estaba inmóvil, ¿verdad? Incluso se dice que estaba ahí su esposa, lo observaban con preocupación porque ya más bien los médicos habían dicho que es muy probable que no pasara esa noche. Se dice que una enfermera que lo cuidaba aquella noche, ¿verdad?, diría que, ¿verdad?, a las 10, justamente cuando en el Kremlin empezó a suceder esto, en el cuarto se puso muy frío. Es como si un frío empezara a recorrer la habitación, como si alguien hubiera entrado, ¿verdad? Como cuando abren una puerta y se mete el chiflón, diría uno, ¿verdad? Sí. como si abrieron la puerta, como si alguien hubiera entrado, pero sin abrir la puerta. Y que ella tuvo la impresión por algunos momentos en los que veía que Lenin abría los ojos, pero dice que solo fue la impresión, que no puede asegurar nada. Entonces, bueno, la mañana siguiente se extendieron los rumores por todo lado, ¿verdad? La gente que trabajaba para él, la gente que trabajaba en la casa, la gente que estaba en el Kremlin, gente de diferentes lugares decían haberlo visto. Y lo curioso es que las apariciones se dieron después de esa hora, ¿verdad? Aparentemente, las 10 de la noche. Entonces eso me lleva a mí a una interrogante, para nada más no contarles la anécdota, ¿verdad?, que ronda ahí en internet solo porque sí. Que se habla, ¿verdad?, en el hecho de muerte de las personas. Como esta, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo es que le dicen? ¿Qué? Como la mejoría que tienen. Sí, bueno, eso es una cosa, ¿verdad? Sí, la lucidez. Lucidez terminal. Ajá. Eso es una cosa, ¿verdad? Que la persona recobra, ¿verdad?, su vigorosidad, se levanta, vuelve a hacer cosas, etcétera. O también la visita de cosas, personas o de entidades que ya trascendieron también. Entonces a mí me da mucha gracia el fenómeno, porque sí, es muy curioso, es muy interesante, pero no leí en ningún lugar, nada más estaba la historia, ¿verdad? Y pues, estuve como tratando de comparar, no leí en ningún lugar que alguien como que analizara o enlazara, dije que el maestro estaba muriendo, de que esa prácticamente ya estaba muriéndose, y que hay tantas cosas que se cuentan, ¿verdad?, de fenómenos que se dan cuando una persona está falleciendo, de que llega a despedirse y todo eso. Entonces, digamos, bilocaciones
que él tenía podrían ser entonces también inconscientes relacionadas a ese fenómeno. Y entonces las bilocaciones podían ser a voluntad de personas que realmente sí tienen, digamos, la habilidad de controlar el fenómeno o la situación y de poder decir, ok, voy para tal lado y me aparezco, o inconscientes, como en el caso, ¿verdad? Asumiendo que sea real, esa famosa creepypasta que anda por ahí, como en este caso de que fue inconsciente, ¿verdad? Prácticamente. Sí, puede ser tal vez una proyección que haya tenido esa persona, que de hecho con Ise también lo comentábamos, de este tipo de proyecciones, ¿verdad? Que da el alma o la energía de la persona cuando se siente en riesgo de muerte, madre. Sí, lo curioso, y vuelvo al punto que hemos estado rondando, es que la proyección no es física, ¿verdad? Sí. La bilocación sí. Sí, la bilocación y si pensamos que lo oían, lo veían y escuchaban que movía cosas y lo veían físicamente, está extraño. Sí, en realidad, al final de cuentas es como que si él alcanzó un estado de conciencia en el que tenía este tipo de dones en su lecho de muerte. Sí. Está vacilón. Demasiado, muy loco en realidad. Sí, ¿tiene alguna historiecilla más? Si no, casi vamos cerrando el episodio de hoy. Yo voy a terminar con una que también me llamó mucho la atención, que de hecho se la mencionó al principio, que es la historia de Sor María Jesús de Agreda. Agreda, perdón. De España. Sí. Esta historia se da en los alrededores de 1600, ¿verdad? En los años 1600. Pan. Yo sabía. Le apuesto que más de uno pensó lo mismo. Ay, la verdad es que ya me sacó del tema. Bueno, Sor María Jesús de Agreda fue una joven que fue franciscana, con una mirada muy profunda y un cuerpo menudito, delgadito, ¿verdad? Se habla de que ella desde su infancia permanecía siempre horas mientras las demás niñas jugaban o hacían los deberes que les tocaban en su casa y demás. Ella permanecía como absorta o inmóvil, escuchando voces que no eran de este mundo natural o este mundo normal, ¿verdad? Conforme ella iba creciendo, las experiencias empezaron a hacerse más intensas, más visiones más físicas, por así decirlo, diálogos con ella misma, pero no era ella misma, sino que era con una entidad que estaba hablando con ella, y tenía un magnetismo muy espiritual. Recordemos que en este momento era la España católica, ¿verdad? Tiempos de conquista y demás. Ella alcanzaba éxtasis muy incomprendidos, por así decirlos, donde ella podía llegar incluso a tener como este estado de muerte, por así decirlo. Las personas que parecen muertes, se me fue la palabra, catatónico, un estado catatónico es, sí. Sí. Se me enredó con otra palabra, donde ella parecía estar muerta, que su respiración era mínima completamente, y que después de un rato nada más se incorporaba como si nada hubiese pasado. Ella, en estos estados de alterados de conciencia, describía que habían lugares muy lejanos, culturas desconocidas, o incluso personas que ella jamás había visto. Esto está como vacilón, digámoslo así, porque es como tal vez alucinaciones se pueden tomar y demás, ¿verdad? Pero resulta que esta persona empezaron a verla en el territorio que hoy es Texas y el territorio que hoy es Nuevo México. Recordemos que esto era parte en esas épocas del territorio maya y azteca, ¿verdad? Habían indígenas, pero no recuerdo el nombre. Que después fue parte de México, ¿verdad? Del territorio que después fue parte de México y que ahora es parte de Estados Unidos.
cedido por México. Estos indígenas, cuando llegan los españoles, eran pueblos muy alejados. La conquista no se dio, fue que en el 92, en 1592, llegaron todos los barcos y se metieron y profundamente dentro de la selva y ya conquistaron todo el territorio, sino que eso fue algo paulatino realmente. Sí, 1400. Perdón, sí, 1492. Fue algo que era poco a poco y sí. Para estas épocas de 1600 habían todavía pueblos que no habían sido explorados porque eran en terrenos muy, muy dentro de la tierra, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, cuando los españoles llegan, los indígenas que habían en estos lugares, o los nativos que habían en estos lugares, empiezan a verlos a ellos, pero ya no los ven extrañados, como si ya antes hubiesen estado ahí. Entonces, cuando llega el punto en que ya ellos se pueden comunicar, otra cosa, ellos entendían la lengua que hablaban los españoles. Entonces, cuando llegan al punto de que ya ellos podían comunicarse, le contaban las historias a los franciscanos de que ya ellos conocían las historias de Cristo, de Jesús. Ya conocían la cultura española, ya conocían muchas cosas, y ellos decían, pero es que aquí todavía no habíamos llegado, todavía este lugar no ha sido evangelizado. Pero ellos le decían que ellos veían a una dama de azul, que era una mujer que se vestía de azul, que ya les había enseñado la fe, que les había enseñado el idioma, que era una persona que realmente era que había sido muy buena con ellos y que ellos le tenían mucho cariño también. Ellos la llamaban la mujer azul porque la veían así. No sabían explicarles que era un hábito lo que ella tenía. Sí. Que era el mismo hábito, el mismo color de hábito que tenía Sor María Jesús, que era azul. Era un hábito azul. Ellos regresan a España. Los misioneros regresan a España y le llevan los informes a la Inquisición y a la Orden franciscana, y al interrogar a Sor María Jesús, ella afirma con mucha humildad que ella nunca había salido del convento en el que estaba, pero que Dios la había llevado espiritualmente a aquellas tierras para cumplir esa misión. Ella relató con mucho detalle las regiones donde se encontraban estos aborígenes, estas personas, las plantas, las costumbres, pueblos, comidas, las características y rasgos físicos que era imposible para una persona que no había salido de España en ese momento conocerlos a ellos. Entonces fue tanto que decidieron que realmente esta historia había sido real y está incluso documentada en escritos de misioneros de la época, ¿verdad? Que no es algo que se haya transmitido de generación en generación y nada más. A esta mujer la llamaban la mujer enviada por el cielo mucha gente caminaba hasta este lugar porque a ella, una mujer en el cielo, les decían que tenían que bautizarse, ¿verdad? Aparte de eso, ella tenía el don de las visiones, profecías, y algo que se repite con María Esperanza es que ella tenía el don de penetrar las almas, es decir, meterse en las personas y saber lo que estaban sintiendo para poder ayudarlos. Tenía una intuición espiritual muy fuerte, podría lograr saber lo que los demás estaban pensando, lo que los demás estaban sintiendo, y nadie sabía cómo explicarse lo que estaba pasando más que por un milagro, ¿verdad? Tenía el don de la profecía, el don del perfume sobrenatural, y aparte de eso, cuando muere en el año 1665, el cuerpo permaneció incorrupto durante mucho tiempo. Usted sabe que esto no es solamente que dejan el cuerpo ahí a ver si se pudre, sino que lo entierran, y después cuando van a hacer la recolección de los huesos para pasarlos al osario y demás, se dan cuenta que realmente esta persona, el cuerpo está incorrupto. Sí. A ella
ella se decía que ella vivía entre dos mundos, que ella tenía el poder de caminar entre dos mundos, porque tenía como el don de traspasar la frontera entre lo terrenal y lo espiritual, como una línea transparente que ella podía desafiar. Ahora, yo le pregunto a usted una cosa. Yo sé que esto es una cuestión religiosa y demás, pero usted sabe, dentro del esoterismo, quién es una persona o una entidad que tiene la potestad o el don de cruzar entre dos mundos. ¿Cómo cruzar entre dos mundos? Ajá, que se le dice que es la ¿cómo se le dice? ¿Cómo le puedo decir? Como que es la llave de dos mundos, que es la llave de lo terrenal a lo espiritual y viceversa, la que puede abrir puertas. No le llego, ¿no? Hécate. Ah, Hécate, sí. Hécate se habla de que es como la diosa que puede cruzar entre dos mundos. Ok. Entonces, yo sé que esto es espiritual, pero volvemos a lo mismo. Dentro del plano más esotérico también se dan este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí. Sí, este caso a mí me parece bien curioso porque yo una vez lo escuché por ahí narrado. Y sí, el caso es mucho más extenso, sí, muy extenso. Esta señora me parece que era monja de clausura. Entonces ella de hecho oraba, no podía salir. Ella oraba en una celda, encerrada en una celda. Ni siquiera era que podía andar por el convento, no, ella estaba encerrada en una celda. No sabía, pero sí sabía, digamos, que era monja de clausura. Lo que yo sabía fue como que cuando, ¿verdad?, en esa zona le hicieron la descripción, ¿verdad?, de esta mujer a los conquistadores, y cuando ellos llegan, ¿verdad?, después y retornan y tienen que dar la información, como que la descripción que lograron obtener, ¿verdad?, digamos, cuando ellos llegaron a esa zona, digamos, Texas y demás, Nuevo México, como estabas diciendo, y toda esa zona, los llevó, digamos, al convento, la descripción, y ahí lo que hay son monjas de clausura. Entonces fue más curioso todavía, porque ahí fue cuando llegaron y dijeron, ¿sabes? La descripción que nos están dando, una persona de azul con estas características, alguien se le prendió el foco. Las monjas llegaron al lugar y no tiene ningún sentido de que alguien haya llegado antes que ellos ahí a esa región, digamos, de lo que es ahora Estados Unidos. Sí. Muy curioso. Y es muy vacilón porque también hay más casos, ¿verdad?, que podríamos seguir mencionando, de religiosos que están en clausura, digamos, que no salen, ¿verdad?, de sus lugares. Entonces, ¿a qué nivel, digamos, puede llegar uno de espiritualidad como para poder desarrollar todas esas habilidades, mae? Sí, es que realmente va muy de la mano, o sea. Sí, era lo que le decía yo hace un rato con el Padre Pío, que yo sé que suena tal vez a burla y demás, pero no es burla, es que realmente, si usted se pone a ver, la alta magia lleva a un nivel de espiritualidad muy alto y en el que hay que prepararse también. Sí. Y por cierto, nada más ahí para que no nos funen, yo creo que hasta Texas no llegaron los aztecas, dijiste. No. Me refería a que era un territorio que tal vez se podría llamar, qué sé yo, mexicano en la actualidad. Sí, antes, sí, porque nos metiéndonos en varas geográficas de que se lo robaron. Sí, de que lo regalaron en realidad. También, sí, para mí se lo robaron. Sí. Sí, porque ahí estaban los Wichita y los Apache y varios de estos. Pero está interesante. Podríamos seguirle dando más rato, hablando casos, y me gustaría, tal vez más adelante, como ampliar, tal vez no solo de bilocación, sino, no sé, conversando en el episodio de hoy, como la parte de la conciencia y el manejo, digamos, de la conciencia, la proyección de la conciencia, porque no solamente para este fenómeno, sino para otros, hay un montón de varas que se pueden hablar. Hay que buscar ahí a alguien como para invitar en ese tema. Estaría vacilón. Estaría tuanis en realidad.
Y nada más, algo más ahí para despedirnos, si no, entonces vamos cerrando el episodio de hoy. Mae, yo creo que nada más agradecerle a todas las personas que llegaron hasta el final del episodio. De verdad, para nosotros es muy tuanis tenerlos por acá. Y nuevamente agradecerles que nos sigan por acá en YouTube. Y si nos están escuchando por medios como Spotify, Apple Podcast y demás, que nos den las 5 estrellitas y que nos sigan por allá también. Se los vamos a agradecer mucho. Recuerden mucho los live, los domingos, ¿verdad? Es muy tuanis compartir con ustedes en los live. Ojalá que más gente se apunte ahí a contarnos cositas por llamada. Recuerden que pueden seguirnos enviando las historias y las vamos a seguir narrando por ahí. Y creo que eso sería. Nos despedimos. Por ahí. Chao. Chao. Susurro.